tu dulce. Mira, mira, mira mi corazón y llena, llena, llena todo. Mira, mira, mira mi corazón, llena, llena todo. Mira, mira, mira mi corazón, llena, llena todo. Son señales que nos anuncian que la venida de Cristo está cerca. Aleluya. Vamos, 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 hay poder de nombre de Jesús. Hay poder de nombre de Jesús. No dudes, no dudes. La oración del justo puede más. La oración del justo, vamos. ¿Cuántos evangélicos nos están pidiendo? Podemos orar un momento. Podemos darle las gracias a Dios. Gracias, Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Vamos, vamos, hermano. Marco Antonio, gloria. Gracias. Aleluya. Vamos, gozo. Mira, mira, mira mi corazón y llena, llena todo. Mira, mira, mira mi corazón y llena, llena todo. Mira, mira, mira mi corazón y llena, llena, llena todo. Mira, mira, mira mi corazón y llena, llena, llena Padre, tus manos ahí en el patio. Señor, toca esas vidas, por esos momentos, por esas vidas que estaban conectados. Oro por cada uno de ellos, Señor, que tú los escuches, su clamor, su necesidad, no respondas, papito lindo. Te pido con todo mi corazón, Señor, toca esas vidas que necesitan, Padre. Tócalos, ayúdalos, sácalos. Puedes comenzar con esas vidas, puedes sanar a esas heridas cicatrizadas, Padre. Pero gracias, Señor, por esas vidas que se han dado tiempo. Un tiempo de buscar, de escuchar, de que estamos todavía con fuerza, alabando, clamando, Señor Dios mío, a cada una Jessica que está siendo tocada, ministrada. Abrázalo, Señor, abrázalo, Padre. Tu abrazo es genuino, tu abrazo es real, tu abrazo puede curar muchas vidas. Pero te damos las gracias, Señor, por todos los que allí estamos, Señor. Por esas vidas, Señor. Por esas vidas que necesitan. Gracias, Señor. No nos abandones. Solo te digo que en misericordia no nos abandones. A cada uno de tus hijos que están allí, no los abandones. No te olvides del huérfano, de la viuda, de la desamparada. No te olvides que allá en el Medio Oriente están de guerra, tanto la nación de Israel y Palestina. Están los inocentes allá que no tienen culpa de nada de lo que está pasando. Pero tócalos, Señor. Tócalos, Espíritu Santo. Tócalos, papi. No los dejes, niños inocentes, muriendo. Te pido con todos mis hermanos que nos están viendo, te pedimos en una sola oración por esa gente que necesita. Gloria a Dios, Señor. Bendito Dios. Dios bendiga a todos ustedes, pero Dios no se va a olvidar de ustedes. Sé que Dios está a poquito de respondernos, está a poquito de contestar cada oración de Dios. Y había momentos que a veces uno ya no puede decir, todo pasamos por ese momento. Pero tu cerebro sale estas fuerzas y decimos, Señor, me voy a levantar, aunque ya no pueda, aunque ya no tenga fuerzas, me voy a levantar. Sí, Señor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga.
Póngame tu nombre, voy a orar. Vamos a orar, aleluya. Sé que todos pasamos por momentos difíciles, de verdad. Te entiendo, te comprendo. Pero solo te puedo decir, no pierdas la esperanza, no pierdas tu fe. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Por lo más que estés llorando, por lo más que estés desamparado, no pierdas tu fe. Está de Dios ahí hasta que Él responda. Hasta que Él responda. No te desafíes, no pierdas esa esperanza. Sé que Dios hará cosas bien aquí. No pierdas la fe. Allí, aunque ya no tengas nada, por allí, Dios va a ser fiel en el milagro. Y el reino, Dios te está preparando el tiempo que Dios te está preparando. Sí, escríbeme al Eterno. Escríbeme al Eterno, ¿verdad? Cuéntame el problema que yo voy a estar orando. Para adorar a mi amigo de tu vida, para todos ustedes que están en mucha necesidad. Yo veo que estoy y lo ministrar a su pueblo, Dios amado. No es que Dios no desafíe esta presencia,